Bien, en el último vídeo tratábamos de algún modo de ver cómo era el funcionamiento de Orisha y Ifá en Cuba y las diferencias, de algún modo, con la práctica tradicional nigeriana. Hay muchísimas diferencias, aunque ninguna de estas diferencias cambia la esencia de la creencia o de la práctica. Por ejemplo, una de las grandes diferencias entre la práctica afrocubana de Orisha y Ifá con el tradicionalismo yoruba es que en Cuba la casta sacerdotal, ya sea de la Jiyalocha, Villaloriza o Babalago, no era una casta sacerdotal ligada o cercana a las altas esferas sociales y económicas. En el caso de África, los sacerdotes de Ifá, o los grandes sacerdotes de Ifá, pues de algún modo servían al rey, servían a la corte y a las grandes personalidades o a la gente de importancia dentro de su comunidad. En el caso de Cuba, Ifá y Orisha llega de una forma totalmente distinta. Hay que tener en cuenta que todos estos sacerdotes pues llegan en la condición de esclavos, llegan sometidos, no tienen ningún valor, son herramientas de trabajo. Y estos ancestros pues logran crear algún tipo de sociedades de ayuda donde mantener sus tradiciones y donde entre ellos sí mantenían este respeto por la jerarquía de sus sacerdotes. Así se desarrolla Ifá en Cuba. Se desarrolla de una manera discriminatoria, ¿no? Donde el babalao o el sacerdote, en vez de ser una persona o una personalidad respetable en su comunidad, incluso que tiene acceso a los reyes y a las altas castas económicas de su zona, de su región, pues aquí no son nada más que esclavos, gente sin ningún valor, gente que no tiene ni la libertad tan siquiera. Y ese es el desarrollo de Ifá en Cuba. Ifá se desarrolla de esa manera en Cuba, sin ningún interés económico, sin verlo asociado a la economía. El babalao en Cuba no era un tipo rico, no era un tipo pudiente, no era el que usaba la corona de caracoles o de cuentas preciosas como en el caso de Ifá. No gozaba de privilegios en cuanto a dinero. Ifá se desarrolla así en Cuba y hasta hace muy poco, después del triunfo de la revolución en Cuba, Ifá seguía en esas mismas condiciones. Era discriminado, solamente practicado por bajas castas sociales, por personas que no tenían una profesionalidad, que no habían estudiado carreras universitarias, que no tenían altos cargos públicos. A nivel de pueblo, a nivel de barrio, a nivel de personas muy humildes, así se comienza la práctica de Ifá. Ifá no daba dinero en Cuba. La olla no daba dinero en Cuba. ¿Qué se hacía Ifá? ¿Y quién era el que se hacía Ifá? Bueno, pues el que se hacía Ifá o el que se hacía santo en Cuba, por lo general, estamos hablando de esos inicios, que les repito, llegaron hasta la revolución, hasta los años 60, 70, todavía, incluso los 80 en Cuba. Un babalao pues era una persona respetable desde el punto de vista religioso, pero para nada estaba ligado a la economía. No como lo que vemos ahora, que un babalao pues tiene mansiones, tiene coches, tiene joyas, tiene dinero, se da buena vida. No era el caso. Porque el que se hacía Ifá, les repito, pues era una persona que realmente lo necesitaba. No era nadie que iba a Ifá en busca de tener ganancias o en búsqueda de mejorar su situación económica. Ifá era para tener comodidad,
para tener los problemas de salud resueltos y para poder solucionar todas las cosas que no estaban al alcance de las personas, que no se podían resolver por cosas normales, ¿no? Eso es IFA en Cuba. ¿Cuándo cambia IFA? IFA cambia en Cuba y Orilla y la regla de Ocha cuando comienza a entrar el turismo a Cuba. Hay que recordar que cuando triunfó la revolución no existía turismo en Cuba. Fidel había prohibido el turismo. Cuando empieza a llegar el turismo a Cuba y en específico de la comunidad cubana que vivía allá en los Estados Unidos, que se había exiliado en los Estados Unidos, empieza a llegar el dinero IFA. Empieza a llegar el dinero a los santeros y a los babalaos. Esta gente que viene del exterior y que tienen una situación económica pudiente, pues llegan a Cuba y pagan 5 veces lo que podía pagar un cubano por una ceremonia, por un ritual. Y estas religiones comienzan a producir dinero por vez primera en Cuba. Ya era negocio ser babalao, porque te podías iniciar en IFA, podías hacer 2 ifases o rituales o atender a ahijados extranjeros y estos te pagaban en divisa, ya sea en dólares, y tú pues tenías una situación económica superior a la del resto de la población que estaba en la absoluta miseria. Y llega el dinero a la religión. Con el dinero a la religión realmente llegó el deterioro de la religión. Llegó el deterioro de la religión porque ya las reglas básicas que se habían mantenido hasta ese momento cambiaron por completo. Tiempos atrás, para usted ser, por ejemplo, un sacerdote de IFA, un babalao, las condiciones no eran el dinero que usted tenía en el bolsillo, porque IFA costaba muy poco. Sí, tenía su sacrificio, pero la gente podía buscar su dinero para hacer IFA porque no era costoso. No, los que iban a esa ceremonia, los que iban a participar, su padrino, no lo hacían con la intención de ganar dinero, porque no lo había. Lo hacían con la intención de que usted fuera consagrado acorde a las reglas establecidas y que usted fuese un buen babalao y punto. Y las condiciones que se le exigían eran condiciones de que usted fuese una persona seria, que usted fuese un buen hijo, que usted fuese un buen padre, que usted fuese un buen amigo, que usted fuese hombre en todo el sentido de la palabra, que usted fuese una persona de algún modo respetada por su vecino, por su comportamiento habitual. Estas eran las condiciones básicas para ser IFA. Cuando empieza a llegar el turismo, empiezan a llegar los extranjeros a Cuba, esta es la primera condición que se viola. Son personas que no sabemos quiénes son, a qué se dedican, cuál es su vida, cuáles son sus condiciones humanas, pero tienen el dinero en el bolsillo. Y llegan y dicen, yo pago para que me hagas IFA. Y de hecho pagaban 4 o 5 veces lo que podía pagar un cubano. Y esto trae como consecuencia que se empieza a hacer IFA de una manera, y santo también, de una manera desmedida, a personas que quizás no merecían tener estas consagraciones, que no reunían las condiciones para ser un sacerdote honorable o una sacerdotisa respetable. Podía venir, qué sé yo, un asesino, un criminal, un pederasta, un violador, pero no lo sabíamos porque venía de Francia, venía de España, venía de Estados Unidos y decía, yo vengo a pagar mi IFA, y esa gente entraban a nuestra religión. Entraban sin tener en cuenta las reglas, las condiciones básicas que nuestros ancestros habían impuesto en Cuba para que usted fuese un sacerdote honorable de esta religión. Esa fue, yo creo que el comienzo del desastre o de lo que estamos sufriendo hoy, que oímos hablar de estafa, oímos hablar de robo y de todas estas cosas que están pasando en la religión, de gente inescrupulosa y que no tiene ningún concepto religioso. Esta gente viene de esta situación, ¿no?, en la que ya no importaba quién tú eras para ser un sacerdote, solo importaba tu dinero. Esto pasó en Cuba
Y esto sigue pasando hasta el día de hoy.